47. Trato humano con los esclavos. Con satisfacción me he enterado, por aquellos que vienen de donde estás tú, que vives familiarmente con tus esclavos. Tal comportamiento está en consonancia con tu prudencia, con tus conocimientos. Son esclavos, pero también son hombres. Son esclavos, pero también comparten tu casa. Son esclavos, pero también humildes amigos. Son esclavos, pero también compañeros de esclavitud. Si consideras que la fortuna tiene los mismos derechos sobre ellos que sobre nosotros. Así pues, me río de esos personajes que consideran una bajeza cenar en compañía de su esclavo. ¿Y cuál es el motivo? Sino la muy insolente costumbre que obliga a que permanezca de pie en torno al Señor mientras cena un tropel de esclavos. Aquel come más de lo que puede tomar. Con enorme avidez fatiga su vientre dilatado, desavesado, ya a su propia función para luego vomitarlo todo con mayor esfuerzo del que puso al ingerirlo. En cambio, a los infelices esclavos no les está permitido mover los labios ni siquiera para hablar. Con la vara se ahoga todo murmullo, sin que estén exentos de azotes ni aun los ruidos involuntarios, la tos, el estornudo, el sollozo. Con duro castigo se expía quebrantar el silencio con una sola palabra. Ellos permanecen de pie toda la noche en ayunas y en silencio. Así acontece que hablan mal de su dueño esos esclavos, a los que no está permitido hablar en presencia del dueño. En cambio, aquellos esclavos que podían conversar no ya en presencia de sus dueños, sino con los mismos dueños, cuya boca no era cosida, estaban dispuestos a ofrecer por ellos el cuello y a desviar hacia su cabeza el peligro que les amenazaba. En los banquetes conversaban, pero en medio del tormento callaban. Además, fruto de esa misma insolencia, se repite este refrán: tantos son los enemigos, cuantos son los esclavos. Estos no son enemigos nuestros, los hacemos. Paso por alto de momento otras exigencias crueles, inhumanas, como el abusar de ellos, no ya en su condición de hombre, sino en la de bestias de carga. Cuando estamos recostados para la cena, uno limpia los esputos, otro agazapado bajo el lecho recoge las sobras de los comensales ya embriagados, otro trincha aves de gran precio, haciendo pasar su mano experta por las pechugas y la rabadilla, con movimientos precisos separa las porciones. Desgraciado de él, que vive para este solo cometido, descuartizar con habilidad aves cebadas, a no ser que sea aún más desgraciado el que enseña este oficio por placer que quien lo aprende por necesidad. Otro, el escanciador, engalanado como una mujer, está en conflicto con su edad. No puede salir de la infancia, se le retiene en ella, y a pesar de su constitución propia ya de soldado, depilado, con el vello afeitado o arrancado de raíz, pasa en vela toda la noche, que reparte entre la embriaguez y el desenfreno de su dueño para ser hombre en la alcoba y mozo en el convite. Otro, a quien está encomendada la selección de los comensales, desdichado permanece de pie y espera a quienes el espíritu servil o la intemperancia en el comer o en el hablar les permitirá volver al día siguiente. Añade a estos los encargados de la compra, que tienen un conocimiento minucioso del paladar de su dueño, que saben cuál es el manjar cuyo sabor le estimula,
cuyo aspecto le deleita, cuya novedad, aun teniendo náuseas, puede reanimarle, cuál el que, por estar ya saciado, le repugna, cuál el que le apetece aquel día. Cenar en compañía de éstos no lo soporta y considera una merma de su dignidad acercarse a la misma mesa con su esclavo. Mas los dioses nos asistan. ¿A cuántos de esos esclavos los tiene por señores? De pie ante el umbral de Calixto, vi al antiguo amo de éste, y cómo él mismo, que le había atado el rótulo para venderlo y le había expuesto entre los esclavos de desecho, era echado fuera, en tanto los otros entraban. Correspondía así a su favor, el que siendo esclavo suyo, había sido relegado al lote de la primera decuria, con la que el pregonero pone a prueba su voz. Él mismo le repudió a su vez, y no le consideró digno de su casa. El dueño vendió a Calixto, pero ¿cuánto le hizo pagar Calixto a su dueño? Anímate a pensar que éste a quien llamas tu esclavo ha nacido de la misma semilla que tú, goza del mismo cielo, respira de la misma forma, vive y muere como tú. Tú puedes verlo a él libre, como él puede verte a ti esclavo. A raíz del desastre de Varo, muchos de nobilísima prosapia, que se prometían la dignidad senatorial por el ejercicio de las armas, fueron abatidos por la fortuna. A uno ella le convirtió en pastor, a otro en guardián de una cabaña. Desprecia ahora a un hombre a causa de ese infortunio, en el que tú puedes caer mientras lo desprecias. No quiero adentrarme en un tema tan vasto y discurrir acerca del trato de los esclavos, con los cuales nos comportamos de forma tan soberbia, cruel e injusta. Esta es, no obstante, la esencia de mi norma. Vive con el inferior, del modo como quieres que el superior viva contigo. Siempre que recuerdes la gran cantidad de derechos que tienes respecto de tu esclavo, recuerda que otros tantos tiene tu dueño respecto de ti. Pero yo, arguyes, no tengo dueño alguno. Estás en la edad dorada, quizá lo tendrás. No sabes a qué edad de Cuba comenzó a ser esclava, a qué edad comenzaron a serlo Creso y la madre de Darío, y Platón y Diógenes. Acoge a tu esclavo con bondad, incluso con afabilidad. Admítelo a tu conversación, a tu consejo, a tu intimidad. En este punto me censurará a gritos todo un tropel de afeminados. Nada más humillante, nada más vergonzoso. A esos mismos los he de sorprender, besando la mano de los esclavos ajenos. ¿Es que ni siquiera reparáis en cómo nuestros mayores trataron de suprimir todo tipo de odiosidad para con los señores, todo tipo de injusticia para con los esclavos? Al señor le dieron el nombre de padre de familia, a los esclavos el de familiares, que todavía se emplea en los mismos. Establecieron un día de fiesta no para que fuera el único en el que los señores comiesen con los esclavos, sino para que hubiese uno al menos. Les permitieron desempeñar puestos de honor en la casa, administrar en ella la justicia, y concibieron la casa como una república en pequeño. Entonces, ¿qué? ¿Sentaré a todos los esclavos a mi mesa? Igual que a todos los hombres libres. Te equivocas si piensas que a algunos los voy a rechazar, sobre texto de que se ocupan en oficios más viles, por ejemplo el de mulatero y el de boyero. No los valoraré por sus funciones, sino por sus costumbres. Es cada cual quien escoge sus costumbres. Las funciones las asigna el azar. Unos coman conmigo porque son dignos, otros para que se hagan dignos, porque si hay en ellos algún rasgo servil, a resultas de su trato con gente vulgar,
desaparecerá por su convivencia con los más honorables. No hay motivo, querido Lucilio, para que busques al amigo tan solo en el foro y en la curia. Si te fijas con atención, lo encontrarás también en casa. A menudo un buen material resulta ineficaz por falta de artista. Pruébalo y lo sabrás. De la misma manera que es un necio, quien al ir a comprar un caballo no examina al propio animal, sino su silla y sus riendas. Así es muy necio quien aprecia al hombre, ora por su vestido, ora por su condición, que a modo de vestido queda ajustada a nuestra persona. Es un esclavo, pero quizá con un alma libre. Es un esclavo. ¿Esto le va a perjudicar? Muéstrame uno que no lo sea. Uno es esclavo de la lujuria, otro de la avaricia, otro de los honores, todos esclavos de la esperanza, todos del temor. Puedo citarte un excónsul esclavo de una viejecita, un rico esclavo de una joven sirvienta. Te mostraré jóvenes muy nobles, esclavizados por bailarines de pantomima. No existe esclavitud más deshonrosa que la voluntaria. Por lo tanto, no hay razón para que esos insolentes te impidan mostrarte con tus esclavos jovial y superior, sin jactancia, que te veneren antes que temerte. Alguien objetará que ahora yo estoy incitando en los esclavos el deseo de obtener el pileo y derribando a los señores de su cúspide, por cuanto he dicho. Veneren al Señor antes que temerle. Es así, dice, exactamente. Que le veneren como clientes, como los que van a saludarle. Quien hable así, olvidará que no es poco para los señores lo que basta para Dios. El que es objeto de veneración lo es también de amor. El amor no puede confundirse con el temor. Así pues, considero que obras muy rectamente al procurar que tus esclavos no tengan miedo de ti, y al no emplear más que reprensiones verbales, con azote se castiga a las bestias. No todo lo que nos golpea nos produce también una lesión, pero los deleites nos llevan forzosamente a la excitación violenta, de suerte que todo lo que no responde a nuestro capricho nos provoca a cólera. Adoptamos la actitud de los tiranos, pues también ellos, olvidándose tanto de su propio poder como de la flaqueza ajena, se inflaman y enfurecen como si hubieran recibido una injuria, cuando de un tal riesgo los deja enteramente a salvo su elevada condición. Esto no lo ignoran, pero con sus lamentos toman pretexto para hacer daño. Han dado por recibida la injuria para poder cometerla. No quiero retenerte por más tiempo, puesto que no tienes necesidad de exhortación. Esta ventaja tienen, entre otras, las buenas costumbres. Se complacen consigo mismas, son constantes. La mala conducta es tornadiza. Se trueca a menudo no en algo mejor, sino en algo distinto. Ten salud.